Bueno, eh, Jimena, ya tienes el de ser organizador, entonces ¿me podrías admitir a los que vayan solicitando, por favor? Eh, bueno, vamos a comenzar. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Vamos a comenzar nuestra clase. Recuerden ustedes que estábamos trabajando con las matrices cuyas entradas estaban en un campo que por notación lo habíamos tomado F, ¿verdad? Para fijarnos en esto, y entonces estábamos trabajando nosotros con lo que íbamos a entender por la suma de matrices. Y entonces, al tomar un par de matrices, teníamos que tomarlas del mismo tamaño. Tenían que ser ambas del mismo tamaño. Entonces, habíamos definido la suma de este par de matrices como la matriz, digamos C, que iba a tener el mismo tamaño que la matriz A y la matriz B, y cuya entrada IJ la calculábamos al sumar la entrada IJ de la matriz A con la entrada IJ de la matriz B. Bueno, recuerden, en notación, el campo con el que estamos trabajando es este. Y entonces vemos que la suma que estamos definiendo de estas matrices está definida a través de la suma que tenemos definida en nuestro campo. Y esa era nuestra notación, el poner A con este símbolo más B para distinguir la suma que tenemos definida ya en nuestro campo, ¿verdad? Como les platicaba yo, a la larga nos vamos a olvidar de esta notación y simplemente vamos a poner esto. Sin embargo, ahorita, como estamos introduciendo esta operación suma entre las matrices de tamaño M por N, lo estamos haciendo con un círculo para enfatizar que estamos aquí tomando la suma entre matrices, ¿verdad? Definida a través de la suma que tenemos definida en el campo. Muy bien. Ya habíamos visto que esta suma es asociativa. Y se quedó de tarea ver que es conmutativa. Bueno, la demostración es muy sencilla porque si tomamos esta matriz de tamaño M con N, ¿verdad? Si enfatizamos que es de tamaño M por N, y B esta matriz del mismo tamaño para que se pueda sumar con A,
Nosotros sabemos que la suma de este par de matrices va a tener como elemento IJ, fíjense lo que voy a poner. Y me quedó muy feo. De tamaño M por N. Pero nosotros sabemos que esta suma, es la que tenemos definida en el campo, es conmutativa. Luego entonces esto es lo mismo que la suma del elemento BIJ con el elemento AIJ. Pero esto a su vez es por definición la suma, ¿verdad? Con la suma, ¿verdad? De esta matriz. Bueno, ya no me cabe aquí, pero esta a su vez, ¿quién es? Esta a su vez es la matriz B y esta a su vez es la matriz A. Y con eso tenemos que la suma es conmutativa. Bien, vamos a cambiar de lámina. Recuerden ustedes que si tienen alguna duda, me lo dicen para enseguida responderle. Fíjense, ahora vamos a definir una matriz muy especial. Vamos a tomar la letra O para definir esta matriz de tamaño M por N, tal que para todo I aquí vayas hasta M porque tengo M renglones, para todo J, aquí va desde 1 hasta N porque tengo N columnas, ¿verdad? Esta entrada es igual con 0. Y entonces a esta matriz, que para enfatizar su tamaño, le voy a poner subíndice M por N, para decir que tiene M renglones y N columnas, le llamaremos la matriz cero de tamaño M por N. Esta es la matriz 0 de tamaño M por N, ¿verdad? Todas sus entradas son iguales al idéntico de la suma del campo en el cual estamos trabajando las entradas de la matriz. Bien, esta matriz me va a dar la ventaja de que para la suma que yo estoy definiendo en el conjunto de todas las matrices de tamaño M por N, esta operación tenga identidad. Vamos a verlo. Voy a cambiar de lámina. Entonces, otra de las propiedades que vamos a tener es que dada cualquier matriz, de tamaño M por N, se cumple que la suma de A
con la matriz 0 de tamaño m por n, por supuesto de tamaño m por n, si no, no se podrían sumar, nos va a dar de nuevo la matriz A. Y con eso tendríamos que esta matriz 0 es la identidad para la operación suma en las matrices. Pero eso es muy sencillo porque fíjense ustedes, si yo sumo este par de matrices y digamos que esto es la matriz B, tiene que ser una matriz de tamaño m por n, ¿y quién es B subíndice IJ? Pues por definición es la suma del término IJ de la matriz A más el término IJ de la matriz O, pero todos los elementos de la matriz O son iguales con 0. Entonces yo puedo poner aquí 0. Ah, pero el 0 es la identidad para la suma en nuestro campo. Por lo tanto, esto es igual a IJ. Entonces, hemos demostrado que la entrada BIJ de B es igual a la entrada IJ de A. Por lo tanto, las matrices son iguales. Y por lo tanto, esto que queríamos demostrar ya se cumplió. Es decir, la matriz O es la identidad para la suma que nosotros definimos entre matrices. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesora. No, profesora, ninguna. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a borrar la lámina. Y bueno, como ya tenemos identidad para esta operación suma, nos preguntamos si dado un elemento de nuestro conjunto de matrices de tamaño m por n, con elementos en el campo F, es de tamaño m por n, y vamos a definir a la matriz B, también de tamaño m por n, tal que para todo i desde 1 hasta m, ¿verdad? Que son m renglones, y para todo j, aquí me voy a las columnas, son n, se cumple lo siguiente. B y J va a ser el inverso aditivo de A y J. Y entonces, fíjense, definiendo B de esta manera, ¿qué obtenemos? Obtenemos que si sumamos A con B, estaríamos sumando esta matriz con esta otra. Y esto nos daría como consecuencia la suma del término IJ de A con el término AIJ de B, que es este. Ah, aquí me equivoqué. ¿Verdad? Esta suma es entre los elementos de nuestro campo, con el término IJ de nuestra matriz B. Pero esto es igual, ¿verdad?
a 0 para todo I y para todo J. Es decir, es la matriz 0, ¿verdad? Que es la identidad para nuestra operación suma entre matrices. Ah, bueno, pues entonces quiere decir que ya pudimos encontrar para A una matriz de tamaño M por N, la matriz B de tal suerte que al sumarlas nos da la identidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Voy a cambiar de lámina. Luego vamos a tener que B es la inversa de A. Vamos a decirle aditiva. Y por lo tanto, escribir de esta manera en vez de B. ¿Verdad? Y entonces, fíjense, ya tenemos que y esto es nuestra matriz. Y para poder trabajar, ¿verdad? Mucho mejor, cuando encontremos esto, vamos a poder decir que A menos B, la matriz A menos la matriz B, es precisamente, perdón, aquí quería poner esto, es igual a la matriz 0. Entonces, fíjense qué bonito. Nosotros ya encontramos, voy a cambiar de lámina. Nosotros, al trabajar con el conjunto de todas las matrices de tamaño M por N, con entradas en el campo F, definimos una operación, la denotamos con este símbolo, de tal suerte que esta operación fue asociativa conmutativa ya demostramos que la matriz 0 de tamaño M por N, ¿verdad? Es la identidad, tiene identidad y además, dado a elemento, ¿verdad?, de nuestro conjunto, existe lo que le llamamos el inverso aditivo. Ya sabemos cómo está definida esta matriz que estoy denotando con un menos y enseguida el símbolo de la matriz A. Todo eso hemos logrado hacer con esta operación suma entre matrices. Bien, ahora vamos a definir una función
que la vamos a denotar de la siguiente manera. Voy a cambiar de lámina. Esta función le vamos a llamar multiplicación de un elemento que lo vamos a tomar en nuestro campo F y un elemento de las matrices de tamaño n por n en el campo F. Bueno, ¿cómo va a ser esa función? Fíjense ustedes, esa función la voy a denotar con un asterisco. ¿Alguien le pudo haber gustado denotarla con un puntito y una rayita? O un puntito, un cuadrito. Y como es una función, pues pueden tomar la letra F. En fin, yo voy a tomar este asterisco. ¿Cómo defino esta función? Esta función va a tener como dominio el producto cartesiano del campo F con el conjunto de matrices de tamaño m por n con elementos en el campo F, y el contradominio de esta función va a ser el conjunto de matrices, otra vez, de tamaño n por n con elementos en el campo F. Ahora bien, ¿cómo defino esta función asterisco? Fíjense, voy a tomar un elemento K en el campo F. Voy a tomar un elemento A. Aquí. Entonces, con esta pareja, formo un elemento del producto cartesiano del campo F con el conjunto de matrices de tamaño m por n, y voy a definir qué le sucede, ¿verdad?, bajo esta función. Bueno, bajo esta función va a ir a parar a un elemento, ¿verdad?, de mi contradominio, que le voy a llamar B. Ahora bien, ¿cómo son los elementos de B? Los elementos de B son de tal suerte que B y J lo voy a obtener al hacer el producto de K, que es un elemento de F, por, y aquí pongo un puntito, el elemento IJ de la matriz A. Fíjense ustedes, este puntito que acabo de poner en rosa es el producto que yo tengo definido en el campo F. Muy bien, y entonces así defino una función. Voy a borrar aquí arribita. Ahora, en notación. Vamos a escribir escribimos B, que es la imagen de la pareja K, A bajo la función estrella, como
K, una estrellita A. Y con eso tenemos definido el producto de un elemento de nuestro campo K con una matriz de tamaño M por N, que nos vuelve a dar una matriz de tamaño M por N. ¿Y cómo obtenemos esa matriz? Al hacer el producto de K con cada una de las entradas de la matriz A. ¿Se entendió? Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. Fíjense ustedes, jóvenes, que yo nunca dije que estoy definiendo una operación, sino estoy diciendo, yo defino una función. Porque cuando decimos que una operación está definida sobre un conjunto, debe de ser una función cuyo dominio es el producto cartesiano del conjunto consigo mismo y cuyo contradominio es el conjunto. Y aquí no. Aquí el dominio de mi función estrella es el producto cartesiano del campo F con las matrices de tamaño M por N, y su contradominio me da el conjunto de todas las matrices de tamaño M por N con el campo F. Entonces vamos a hacer un ejemplo en concreto para que quede claro cómo es este producto. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a trabajar ahora con el campo de los racionales, ¿verdad? Para cambiarle un poquito. Vamos a tomar una matriz pues vamos a ponerla de tamaño 3 por 2, ¿verdad? Y vamos a tomar un medio. Y bueno, vamos a suponer que A, entonces es una matriz que tiene tres renglones y 2 columnas. Entonces hago mi cuadrícula para que sea más fácil trabajar. Aquí le pongo 1, aquí le pongo 0, aquí le pongo un medio, aquí le pongo 3/4, aquí le pongo -2 y aquí finalmente le pongo, no sé, 8. Entonces vamos a hacer el producto del elemento un medio o la matriz A. Entonces me dice que vamos a obtener una matriz del mismo tamaño que la matriz A. Entonces, a ver, hago mi cuadrícula. Entonces voy a obtener otra vez una matriz de 3 renglones con 2 columnas. Vamos a detectar quién sería este elemento. Bueno, este elemento es el que se encuentra en el segundo renglón, segunda columna. ¿Cómo obtengo ese elemento? Pues me dice, tienes que tomar el número racional que tú tomaste, un medio, y tienes que hacer el producto, ¿verdad?, que tienes definido en los racionales con el elemento 2, 2 de tu matriz A, pero mi elemento 2, 2 es 3/4, ¿verdad? Entonces esto viene a ser 3/8. Por lo tanto, lo que voy a escribir aquí son 3/8. ¿Se entendió? Sí. Por favor, díganme, calculen, a ver, les dejo un minuto, calcúlenme por favor los otros elementos que me faltan para calcular esta matriz. Listo, profesora. ¿Listo? ¿Me podrías dar quién habló? Yo, Diego. Diego, ¿me dices los elementos del primer renglón, por favor? Un medio y 0.
del segundo renglón, nada más uno. Un cuarto. Acá. Menos Tercero. 1 y 4. ¿Todos están de acuerdo con Diego? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver propiedades de esta función que acabamos de definir. Voy a cambiar de lámina. Vamos a tomar K y S, un par de elementos de nuestro campo, y vamos a tomar A y B, un par de elementos de nuestro conjunto de matrices de tamaño M por N con elementos en el campo F. Y bueno, primer propiedad. Si yo tomo K y hago el producto con lo que resulte de sumar A con B, esto es lo mismo que primero hacer el producto de K con A y lo que resulte sumarlo con el producto de K con B. Ahora bien, para que se note exactamente lo que estamos haciendo, vamos a encerrarlo entre paréntesis, ¿verdad? Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad. Si yo sumo K con S y lo que resulte hago su producto con la matriz A, esto es lo mismo que K producto con A más S producto con A. Ya no voy a usar paréntesis. 3. Si primero hago el producto de K con S y luego hago lo que resulte con A, el producto con A, esto es lo mismo quiero que pongan exactamente lo que estoy escribiendo. Bueno, ahora vamos a ver qué escribí yo aquí. Fíjense ustedes. Acuérdense que tenemos nuestro campo F con la suma del producto definidos sobre F. Vamos a ver qué nos dice el número 1. El número 1. Fíjense ustedes. Yo estoy sumando la matriz A con la matriz B. Y como estoy sumando la matriz A con la matriz B, yo empleo esta suma con este símbolo, ¿verdad? Bueno, eso me resulta una matriz. Yo sé cómo calcularlo. Y el número 1 lo que me está diciendo es que ahora tome el elemento K que se encuentra en el campo F y haga el producto estrella que yo definí anteriormente con lo que resultó de sumar la matriz A con la matriz B. Y entonces, ¿qué me está diciendo esta propiedad?
Tienes que entonces, eso va a ser lo mismo que primero calcules el producto estrella, vamos a decirlo así, de K con A. Luego calcules el producto estrella de K con B. Y este par de matrices que ya calculaste, las sumes. ¿De acuerdo todos? Sí, profesora. Sí, Muy profe. bien. Sí, profesora. Ahora fíjense bien el punto número 2. Estoy tomando K y S, elementos de F. Entonces, cuando yo los sumo, pues tengo que tomar la suma definida en el campo F. Aquí lo tengo. Y eso ya es un elemento del campo, que voy a hacer el producto estrella de ese elemento con la matriz A. Entonces me dice, tienes que calcular primero el producto estrella de K con A, tienes que calcular el producto estrella de S con A, y lo que resulte, pues que van a ser un par de matrices de tamaño M por N, las sumas. Ah, pero ¿con qué las voy a sumar? Con la suma, ¿verdad? Entre un círculo, porque yo estoy sumando matrices. ¿Todos de acuerdo? Ahora bien, el punto número 3, fíjense el punto número 3. Tomé K y S en F y aquí hago el producto de este par de elementos de mi campo de acuerdo al producto que yo tengo definido en el campo. Ya tengo un elemento de F y entonces con ese elemento hago el producto estrella con A. Y fíjense cuál es mi notación. Me dice que eso es igual a primero hacer el producto estrella de S con A. Lo que resulte pues va a ser una matriz. Y entonces haces el producto estrella de K con esa matriz que tú obtuviste. Y finalmente el punto número 4, este es la identidad para el producto en mi campo. Y dice, si tú haces el producto estrella de 1 con A, te va a dar de nuevo la matriz A. Este es la identidad para la suma, ¿verdad? En mi campo, y me dice, si tú haces el producto estrella de la identidad con A, te va a dar la matriz 0 de tamaño M por N. ¿De acuerdo todos? Sí. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, voy a cambiar de lámina y estas propiedades se queda de tarea comprobarlas. Voy a cambiar de lámina. Ahora vamos a definir lo que vamos a entender por la multiplicación de una matriz renglón de tamaño 1 por N, 1 por N. Bueno, estamos acostumbrados a poner el N para que con una matriz columna de tamaño N por 1. Entonces, fíjense, voy a tomar una matriz renglón que tiene N columnas. Y luego voy a tomar una matriz columna que tiene N renglones. Y vamos a definir lo que vamos a entender por el producto de ellas. Bueno, entonces voy a definir una función. Para no estar metiendo más notaciones, voy a usar el mismo símbolo que
usé para definir la función cuyo dominio era el producto cartesiano del campo F con las matrices de tamaño M por N. Pero aquí, fíjense ustedes, esta función, ahora mi dominio va a ser el producto cartesiano de todas las matrices renglón con n columnas en el campo F con el conjunto de matrices columnas que tienen n renglones. Y su contradominio, fíjense. Maestra. Sí. Una duda, ¿la matriz columna no era M por 1? Porque para poderlo definir, muy buena pregunta. Aquí estoy haciendo en mi título que esta tiene que ser N. Y estoy pidiendo que también esta sea N. Es decir, si yo tomo una matriz renglón de tamaño 1 por 5, nada más voy a definir el producto de una columna que tenga de tamaño 5 por 1. Es decir, en este caso, N va a ser igualito a M. Ah, ok, muchas gracias. De nada, esa va a ser mi definición. Entonces, aquí N y aquí también N. ¿De acuerdo? Y su contradominio, ¿saben quién va a ser? El campo F. ¿Cómo va a estar definida esta función? Bueno, entonces fíjense, voy a tomar una matriz renglón. Entonces, esta va a ser una matriz renglón. ¿Cuántas columnas va a tener? N. De hecho, para enfatizar, lo voy a poner aquí. Voy a tomar una matriz columna. ¿Cuántos renglones va a tener? N. Y entonces, por notación, ¿verdad? Fíjense, aquí tendría yo que poner A1, 1, luego A1, 2, hasta A1N. Pero como nada más están formados, es un solo renglón, me voy a dar el lujo de escribirla de esta manera. Acá voy a tomar mi matriz columna, ¿verdad? Que tiene n renglones. Y como nada más consta de una sola columna, me puedo dar este lujo. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir esta función? Bueno, a esta pareja su imagen tiene que ser un elemento del campo. ¿Quién va a ser ese? Va a ser igual al producto de A1 con B1 más el producto de A2 con B2 más el producto de AN con BN. ¿De acuerdo? Por eso es que es necesario que el número de columnas que tiene la matriz renglón A sea igual al número de renglones que tiene la matriz columna B. ¿Se entendió? Porque esta imagen estrella que estoy escribiendo aquí, la estoy calculando a través de ir multiplicando entrada por entrada de acuerdo como van apareciendo y luego hacer la suma. Entonces, notación. Voy a borrar aquí. Escribimos
aquí le podemos poner desde I igual con 1 hasta N, ¿de qué? De estos productos, AI por BI. ¿Se entendió? Sí. Perfecto, Así es. vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar. Fíjense, vamos a tomar una matriz renglón 1 por 4. Y vamos a trabajar el campo de los números reales, ¿verdad? Y bueno, yo quiero hacer su producto con una matriz columna. Pero esto va a estar definido siempre y cuando el número de renglones de A sea igual al número de columnas de B. Por lo tanto, este no me queda más que ser 4 por 1. Y entonces, pues vamos a suponer que A es la matriz, pues aquí 1, 0, 3 y raíz de 2. Esta es una matriz de tamaño 1 por 4. Y vamos a tomar la matriz B, columna, que también tiene que tener 4 entradas, es decir, tiene que ser de tamaño 4 por 1. Y aquí vamos a ponerle que sea menos 1, no sé, 8, 6, y aquí vamos a ponerle 4. Entonces vamos a proceder a quién es A estrella B. Bueno, me dice que primero tengo que fijarme en la entrada 1, 1 de A y hacer el producto con la entrada 1, 1 de B. Entonces esto es igual a 1 por menos 1, me da menos 1. Y luego tengo que sumarle, tengo que tomar la segunda entrada de A y multiplicarla con la segunda entrada de B, y entonces aquí me va a dar 0. El tercer sumando va a ser la tercera entrada de A, producto con la tercera entrada de B, entonces aquí es 18. Y finalmente el cuarto sumando va a ser el producto de la cuarta entrada de A con la cuarta entrada de B. Entonces aquí sería más 4 por raíz de 2. ¿Se entendió? Sí. Y bueno, pues esto aquí sería 17 más 4 raíz de 2, ¿verdad? Que por supuesto esto es un número real. Entonces ya sabemos multiplicar una matriz renglón abusados de tamaño 1 por n con una matriz columna de tamaño n por 1. Eso es lo único que hemos aprendido a hacer. Entonces, el número de columnas de A, que es el primer factor, tiene que ser igualito al número de renglones del segundo factor. Eso es lo único que hemos aprendido hasta este momento a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si no hay más dudas, seguimos. Voy a cambiar de pizarra. Y el tema ahora se va a llamar el producto de una matriz de tamaño M por N con una matriz
de tamaño N por R, vamos a ponerle aquí. Y de hecho voy a enfatizar aquí esto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí voy a aprender a multiplicar matrices. Voy a pedir que el primer factor tenga de tamaño m por n y el segundo factor tenga de tamaño n por r. Es decir, el número de columnas del primer factor debe de ser el número de renglones del segundo factor. Así voy a definir este producto. Muy bien. Entonces, fíjense, voy a definir una función cuyo dominio va a ser el producto cartesiano de las matrices de tamaño m por n. Y aquí voy a enfatizarle. Con el conjunto de todas las matrices de tamaño n por r ¿y quién va a ser el contradominio? El contradominio va a ser el conjunto de todas las matrices de tamaño, fíjense, m por r. ¿Cómo vamos a definir esta función? Voy a cambiar de lámina. ¿Ya acabaron de copiar? Ya, yo ya. Perfecto. Muy bien. Entonces comenzamos. Entonces, fíjense, me dicen, tienes que tomar una matriz A de tamaño m por n. Tienes que tomar una matriz B de tamaño n por r, ¿verdad? Entonces, el número de columnas de A, que es n, tiene que ser igualito al número de renglones de B, que es n. Entonces, esta función a la pareja AB le va a asignar la matriz C, que me están diciendo que tiene que ser una matriz de tamaño m por r. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular esta matriz de tamaño m por r? Pues me dice que si yo tomo I entre 1 y m y tomo J entre 1 y r, yo voy a calcular C y J, que es el elemento que se encuentra en el iésimo renglón, Jésima columna de la matriz C. Este lo voy a calcular de la siguiente manera. Fíjense ustedes, voy a tomar la suma
de A y J, perdón, A y 1, producto con P1J, más voy a tomar A y 2 y hago el producto con B2J. Y así me voy hasta tener A y N con B, N, J. Bueno, pero si yo me fijo aquí, fíjense ustedes, de lo que acabamos de trabajar, si nosotros nos fijamos en los elementos A y 1, A y 2 y A y N, estos se encuentran en el renglón yésimo de A. Son los que constituyen el renglón yésimo de A, que es A y 1, A y 2, A y N. Y si yo me fijo en B1J, B2J hasta BNJ, estos constituyen la columna Jésima de B, que es B1J, B2J, BNJ. Y la suma que tengo arriba viene a ser lo que nosotros acabamos de definir como el producto estrella de una matriz renglón de cuántas entradas, de n columnas, ¿verdad? Por una matriz columna de cuántos renglones, n renglones. Es decir, ¿quién es el elemento IJ de la matriz C? Lo calculamos haciendo el producto del yésimo renglón de A con la jésima columna de B. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Por eso es que es tan importante que para poder yo definir el producto de la matriz A con la matriz B, yo pida de antemano que el número de columnas de A coincida con el número el número de renglones de B, precisamente porque yo después esta matriz C la voy a estar calculando a través de productos de renglones de A con columnas de B, respectivamente. Y para que yo pueda hacer ese producto, ¿verdad? Los renglones de A tienen que tener el mismo número de entradas que las columnas de B. ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, profesor. Muy bien. Y por notación, la matriz C la vamos a escribir de esta manera. Y con esto ya tenemos definido lo que vamos a entender por el producto de una matriz A con una matriz B, A, pero siempre y cuando el número de columnas del primer factor coincida con el número de renglones del segundo factor. Vamos a hacer un ejemplo para aclarar todo esto. Entonces, fíjense, voy a tomar una matriz A
Vamos a ponerla que es una matriz 3 por 2. Y yo la quiero multiplicar por una matriz B. Y como voy a hacer el producto, ¿de qué tamaño tengo que poner B? 2 por lo que sea, ¿no? 2 por lo que sea, muy bien. Vamos a ponerle 2 por 4. Pero a fuerzas tiene que ser 2. Bueno. Bueno, ¿cómo llenamos esto? Vamos a trabajar en el campo de los reales. Pues vamos a ponerle que este sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así vamos a llenar. Y esta que sea menos 1, 0, 3, 2, 0, 5, 1, menos 4, por decir algo. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién es nuestra matriz C? Bueno, lo voy a escribir más grande. Nuestra matriz C nos están diciendo que tiene que ser una matriz, fíjense, de tamaño 3 por 4. Entonces tiene 3 renglones y 4 columnas. Aquí está. Vamos a calcular, por ejemplo, esta entrada. ¿Esta entrada quién es? Es la entrada que está en el segundo renglón, tercer columna. Entonces, según la fórmula, ¿cómo encontramos quién es la entrada C23? Pues si quieres localizar quién es la entrada C23, tienes que fijarte en el segundo renglón de A, es 3, 4. Y tienes que multiplicarlo por la tercer columna de B. ¿Quién es la tercer columna de B? 3, 1. Tienes que hacer su producto. ¿Y esto quién es? Pues es primeras entradas, el producto, 3 por 3, 9, más, te fijas en las segundas entradas, 4 por 1 que es 4, y por lo tanto esto es 13. ¿Se entendió? Entonces esto es 13. Vamos a calcular esta otra, por ejemplo. Esta viene a ser C, 1, 2. Bueno, C1, 2 dice, voy a borrarle aquí, tienes que fijarte en el primer renglón de A y tienes que hacer su producto con la segunda columna de B. Entonces es 1 por 0 más 2 por 5, que es 10. Entonces aquí le ponemos 10. ¿Todos de acuerdo? Entonces, a ver, hagan las demás casillas, por favor.
Ya, profesora. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién habló? Emiliano. Emiliano, ¿me dictas por favor el primer renglón? Sí, claro. -1, 10, 5 y -6. A ver, -1, 10, -5, 5 5, y -6. -6. ¿Todo el mundo sacó lo mismo que puso Emiliano? Sí, Muy bien. ¿Quién me dicta el segundo renglón? yo, Paula. Pablo, por favor. -3, 20, el 13 que ya teníamos todos y -10. Muchas gracias, Pablo. ¿De qué? ¿Todo el mundo sacó lo mismo que Pablo? Sí, Muy bien. ¿Quién me dicta el tercer renglón? yo, ¿Quién es? David. ¿David? Sí. Muy bien, David, Menos por 5, favor. 5, 30, 5, 5, ¿sí? menos. ¿Aquí es -5? Sí, menos 5. Ok. 30, 30, es que no te escucho muy bien. 30, 21, ¿Aquí es 21? 30. 30. 21 Ajá. Y -14. -14. Muchas gracias. ¿Todo el mundo obtuvo lo de David? Sí. Perfecto. Sí. ¿Alguien tiene dudas de cómo obtuvimos alguno de estos? Bueno, entonces fíjense, muchachos. Nosotros definimos una función. Una función que también le tomamos la notación de asterisco, que viene a ser el producto entre matrices. Pero hay que estar abusados, ¿verdad? Ese producto, ¿verdad? Solamente lo podemos hacer si las columnas del primer factor coinciden con los renglones del segundo factor y va a dar como resultado una matriz de qué tamaño. Va a tener igual número de renglones que el primer factor e igual número de columnas del segundo factor. Bueno, propiedades. Como voy a estar muy abusada en los tamaños de las matrices para poder enunciar estas propiedades, entonces las voy a especificar muy bien. A va a ser una matriz de tamaño M por S, con entradas en el campo F. P para mí va a ser una matriz de tamaño S por N, con elementos en el campo F. Y finalmente C para mí va a ser una matriz de tamaño N por R, con elementos en el campo F. Y además voy a tomar un elemento en F. Bueno, entonces vamos a demostrar, número 1, que K, estrella, A estrella B es igual a K estrella A estrella B. Y esto es lo mismo que A estrella K estrella B. Bueno, ¿qué estoy haciendo con este número 1? Fíjense. Aquí
Cuando yo pongo esta estrella, es lo que nosotros definimos como el producto de un elemento del campo por una matriz. Cuando yo estoy escribiendo esta estrella, es lo que acabamos de definir nosotros, que es el producto entre dos matrices. Y lo puedo realizar porque el primer factor es de tamaño M por S y el segundo factor es de tamaño S por E. Bien. Estoy diciendo que eso es lo mismo que primero tú hagas el producto de K, que es un elemento del campo, por la matriz A. Por supuesto, cuando yo hago el producto de K con la matriz A, pues vuelvo a obtener una matriz del mismo tamaño de A. Y luego dice que a dicha matriz hagas el producto con la matriz B. Y nos dice que eso es lo mismo que tú hagas primero el producto del elemento K con la matriz B y después realices el producto de A con lo que obtuviste anteriormente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta primer propiedad. Entonces, aunque aquí puse los asteriscos, pues aquí estoy haciendo un abuso de notación, ¿verdad? Porque estos productos significan cosas distintas. Número 2. Fíjense ustedes. A, estrella. B, lo que resulte. Con C es lo mismo que A, estrella, lo que resulte de B, estrella C. Bueno, aquí podríamos decir que hay una especie de ser asociativo. Yo no digo operación asociativa porque estrella, el producto entre matrices, no es una operación entre matrices, porque recuerden ustedes que para hacer operación tendría que ser una función del producto, para hacer una operación sobre un conjunto tendría que ser una función del producto cartesiano del conjunto consigo mismo al conjunto, y aquí no. Aquí hacemos el producto cartesiano fijándonos en el tamaño de las matrices que estamos nosotros trabajando y cuyo contradominio, ¿verdad?, va a ser el tamaño de otra matriz de acuerdo al producto cartesiano que teníamos anteriormente. Sin embargo, pues podríamos decir, entre comillas, que es asociativa esta función. Es el punto número 2. Y 3, si yo tomo la matriz 0, la voy a tomar de tamaño T por M. Y hago el producto con la matriz A. Lo hago con A para que tenga esto sentido, porque A es una matriz de tamaño M por S, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer este producto siempre y cuando la matriz 0 sea de tamaño T por el mismo número de columnas, perdón, de renglones que tiene A. Bueno, esto nos va a dar la matriz 0 de qué tamaño, T por S, ¿verdad? Es el número 3. Y 4. Si yo hago el producto de A por la matriz 0, pero ahora ¿de qué tamaño? De tamaño tiene que ser S por algo. Bueno, esto me va a dar la matriz 0 de tamaño M por T. ¿De acuerdo todos? Sí, profesora. Muy bien. Fíjense ustedes que este producto
que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, como decíamos, no necesariamente es una operación. Me falta escribir otra propiedad. Lo voy a hacer. Vamos a escribir una quinta propiedad. Fíjense ustedes, ahora para escribir esta quinta propiedad voy a tomar A como una matriz de tamaño M por S. Y voy a tomar a B y a C como matrices del mismo tamaño, pero ahora de tamaño S más N. Ahorita les digo por qué. Entonces el número 5 nos dice que A estrella de lo que resulte de sumar B con C va a ser lo mismo que A estrella de B más lo que resulte de hacer A estrella con C. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a tomar una propiedad 6 para Maestra, esta yo propiedad. ¿Mande? tengo una pregunta de la anterior. ¿Qué significa que sea de tamaño S más N? ¿No debería ser S por Me N? equivoqué. Es S por N. Me equivoqué. Gracias. Ajá. Sí, de nada. Número 6, para poder enunciar, ahora voy a pedir un par de matrices B y C del mismo tamaño, de tamaño S por N. Y voy a tomar una matriz A de tamaño S por M. Y para enunciar 6, entonces vamos a poner que B más C, lo puedo hacer porque B y C las tomé del mismo tamaño, entonces me da como resultado una matriz de tamaño S por N, y voy a hacer esa matriz estrella, producto estrella con la matriz A, lo puedo hacer porque la matriz A es de tamaño S por M, y vamos a demostrar que eso es lo mismo que B estrella A más C estrella A. Eso es la propiedad 6. Bien, entonces vamos a hacer algunas de Maestra. estas. Sí, A debería de ser de tamaño N por M, ¿no? a ver. Ay, sí, perdones, me equivoqué yo aquí. Muchas gracias por decirme. Vamos a verlo. Lo que dice su compañero es lo siguiente. Estoy tomando B y C de tamaño S por N, entonces la suma de ellos es S por N. Entonces dice su compañero, por lo tanto, si vamos a multiplicarlo con la matriz A la de a fuerzas tiene que ser de tamaño N, el mismo número de columnas que tiene B más C tiene que ser los renglones de A, y aquí lo que yo quiera. ¿Verdad? Entonces, N por T. Y entonces sí lo puedo hacer, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Muchas gracias. Sí iba a cometer aquí un error. Gracias. Bien, entonces ya tenemos estos 6 incisos. Vamos a comenzar la clase del miércoles trabajando con alguno de ellos. No voy a demostrarlos todos. Entonces, traten a ustedes de hacer alguno de ellos, por ejemplo, el número 5. Traten de hacerlo
para ir para que ustedes se vayan soltando en todas estas demostraciones de forma general. Y bueno, yo haré 1 o 2 la próxima clase. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? No, profesora, ninguna. No. Bueno, pues muchas gracias, Jimena, por ayudarme en la entrada y salida de la clase. Pues les doy las gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles, muchachos. Sí, Profesora, hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Estén muy bien. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.